Para que se vea la entrevista, pues si la verdad. ¿Y el grabado está como antecedente para la clase o para usted? Para la clase. Para la clase solo tiene. Ya. Sí, siéntate hermano. Ya, ¿cuántas preguntas son? 24. Claro, la PAES. No, son más que nada preguntas más que guían para iniciar como una conversación y después las preguntas son. O sea, se supone que se desarrollan solas. Primero que nada, ¿está grabando, cierto? Sí, está grabando. Mi nombre. Su nombre sí nos autoriza a poder grabar y usar esto con fines puramente académicos. Sí, ok, claramente. José Luis Sandoval es mi nombre. Profesor de Sí, Historia. hago Historia, Geografía y Ciencias Sociales, segundo ciclo, quinto, octavo año básico. Hace 10 años estoy en esta escuela. Eso no sé qué más necesitas saber. ¿No? ¿En qué año comenzó a estudiar la carrera? Si es que estudió. Estudié pedagogía básica en la ULA, en Osorno, como el año 2002, así hasta el 2006. Comencé a trabajar en el 2007. Así que, y me he desempeñado haciendo esta asignatura. ¿Comenzó a trabajar allá en Osorno? No, acá directo. ¿En la escuela alemana? Sí, no, trabajé en el Gracia y Paz, Ya. trabajé en la escuela 39 de las ánimas, ahí estuve ya. harto tiempo. También ahí compartía, cuando un tiempo estuve en la 39 también en el Carlos Branda, o cómo se llama, el Deportivo, que estaba donde está el Bicentenario ahora, en Pedro Montt, Sí. por ahí. Ya. Ahí estuve un semestre. Ya. Y después acá. La escuela alemana. Sí, 4 establecimientos. No, lo desconocí. Ya. En el recorrido de su estudio universitario, ¿tuvo ramos sobre inclusión educativa o socioeducativa? No recuerdo, pero me parece que no. ¿No? No. Entonces lo caracterizaría como una carencia dentro del sistema universitario. Absolutamente. Igual, ¿cómo fue ese proceso para sobrellevar el aula? Porque igual uno... Mira, no me acuerdo, sabes que la verdad que no me acuerdo muy bien, porque fue hace bastante tiempo, pero me parece que no, porque tampoco estaba tan... no se consideraba mucho eso. De hecho, recuerdo que estaba la carrera de psicopedagogía, no estaba como la carrera de, ¿cómo se llama ahora? De educación diferencial. Y la psicopedagogía era como algo incluso que no se veía como muy viable, porque no había mucha atención, yo creo, a niños con tantas condiciones igual distintas para poder atenderlos. Estaba siempre más enfocado en solo desempeñarse a pasar el contenido sin abarcar muchos de los estilos de aprendizaje, que eso se fue viendo después a medida que nosotros estuvimos en el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando trabajaba en el Gracia y Paz me decían, ok, vamos a hacer una prueba, el evaluador decía, me corregía la prueba, me decía, ya, esta la vamos a aplicar con el 60% de exigencia, y a los niños que estaban diagnosticados con alguna condición distinta, al 50%, eso era todo, pero no tenía apoyo ahí ¿cómo se llama? De un psicopedagogo o un educador diferencial. No como ahora quizás que los profesores trabajan con un educador o educadora diferencial en el aula. Nosotros tenemos horas para coordinar. En mi caso solamente tengo una como profesor jefe, pero los de lenguaje, los de matemáticas tienen más horas de coordinación. Sí, pues igual es como no recuerdo el marco que también, o sea, yo lo caracterizo por eso, la relación, de que le dan más relevancia a las ciencias duras, por ejemplo, a matemáticas, lenguaje, que es lo que más piden en la PAES, por ejemplo, y dejan la historia. Exactamente. De todas maneras, igual, por ejemplo, me ayudan en el tema de las pruebas que como que las modifican para estos niños, pero
Pero eso nada más, y de pronto la aplican, pero no tengo una ayuda constante en sala, por ejemplo, como en la otra asignatura. Ya entiendo. Porque ahora mi curso, ponte tú, va a lenguaje y ya hay una educadora diferencial trabajando ahí. Yo estoy solo, ¿no? Y esa es la práctica, ¿cómo podría afectarlo? Quizás no la práctica actual, porque actual ya si bien hay apoyo, quizás no es el mismo que tiene en otras asignaturas, pero a su inicio quizás se evidenciaban distintos tipos. Es complejo sobre todo porque en historia hay que hacer harto análisis de fuentes, entonces hay niños que les cuesta mucho esa parte y ahí ahí es complejo tratar. Entonces las adaptaciones al final se hacen de forma personalizada cuando existe la evaluación, ¿ya? Pero así en clase es más complejo. Y tampoco te alcanza el tiempo para hacerle a cada niño, porque hoy en día hay muchos diagnósticos, no como antes. Entonces ahora es un abanico súper grande. Ahora hace poco nomás se está empezando a visibilizar como... Exacto, sí, sí. Como hace 5 años yo creo que... Sí, no sabía. yo creo que sí, más o menos 5 años, sí. ¿Y, cuántos alumnos tiene por sala? Un promedio como 25, promedio puede un ser, poquito. o 25, 28. El octavo, por ejemplo, tiene 19 alumnos. El séptimo tiene como 30, sexto igual y quinto 29. Sí, como 25 el promedio puede ser. Igual comparado con otros colegios es como poquito. Por ejemplo, en mi Sí. colegio donde salí yo éramos 45. Sí. profesores. Las salas acá están adaptadas para esa cantidad, pero no da tampoco, ¿no? La profesión no da. Sí, mucho. Sobre todo ahora hay que pensar que casi el 50%, si es que no más, posee alguna, no sé si divergencia o alguna condición. Pero era condición de condición de aprendizaje, algo así como dificultad en el aprendizaje. Era dificultad en el aprendizaje. Ya un poquito así como más cercano a la actualidad, ahora mismo, no sé si existirá el debate, pero nosotros lo planteamos así como, ¿se buscará implementar más herramientas hacia los estudiantes o hacia los profesores? Hacia los profesores es fundamental, porque el profesor al final es el que hace trabajar al estudiante. Entonces somos nosotros los que tenemos que saber primero, más que el estudiante. O sea, nosotros les damos la herramienta, pero a partir de nuestros conocimientos. Y mientras más apoyo tengamos sobre eso, va a ser mucho mejor para el estudiante en caso de sus resultados. Así que las herramientas van para nosotros más que para el estudiante. O sea, nosotros le entregamos después las herramientas, pero a partir de lo que nosotros también hemos aprendido. Claro, el profesor es guía. Sí. Y yo no les comenté esta pregunta, no se la dije, pero la escribí así. ¿Hay carencias en la educación universitaria preprácticas con relación a todo el tema de la inclusividad, el pie, lo que usted no tuvo esa educación inclusiva en la universidad? Si esto es algo que se vio solo en la universidad o quizás cuyo eje está en la sociedad moderna, por ejemplo ahora. Yo creo que no se ha visto en la universidad. O sea, no lo vi en la universidad, se está viendo ahora, pero yo siento que la sociedad reconoce muy bien esto, porque cada vez está como más trabajado. Hoy en día no es tan complejo tener un curso muy diverso, porque los niños se dan cuenta de cierta situación. Por ejemplo, en el curso yo tengo un niño que tiene TEA y está súper bien adaptado. Entonces, socialmente, hoy en día no es una gran dificultad para los niños que se relacionan constantemente con sus compañeros o compañeras. Pero sí fue una carencia en la universidad, por cómo tratar. Ahora, en el tema, por ejemplo, de la práctica, yo no sé cómo será en el caso de ustedes, pero hay un factor que es fundamental, siento yo, en la formación de un profesor, que ojalá todos los semestres haya una práctica. Yo la tuve desde un principio y recuerdo que el primer año, primer y segundo semestre, fui a unas prácticas en el campo, cerca de Osorno, como para el lado de la costa, el sector costero, San Juan de la Costa.
como para darte cuenta igual si tú tienes la madera al final para ser o no profesor, porque o te encantas o te desencantas al final. Entonces cuando en una práctica pedagógica sería eso como el primer factor, y de ahí si te entregan obviamente las herramientas, mucho mejor. Pero sí creo yo que en la formación de un docente es fundamental una práctica, por lo menos una semestral. Sí, yo pienso lo mismo, tener un ramo, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos ramos que atienden a la inclusividad, ramos de género, la misma historia nos da, o los profes guían un poco la historia en base a una inclusividad, o a la exclusividad, a la exclusión que tuvo esta parte de la historia, pero igual carece un poco en la práctica. Nosotros tenemos prácticas una vez por año, y no sé si son como prácticas... Tienen muchas de observación. De observación. Entonces eso no, yo creo que tienen que ir al tiro así, a darle una clase y todo eso, porque así es la realidad al final. Y cuando llegan a una práctica, ¿cómo se llama la última práctica? Como profesional, así, les falta ese contacto con los estudiantes, cómo llegar y eso. Es un buen punto para tratar, yo creo. Sí, pensar que esto aún, por ejemplo, en la U se implementó el tema de las prácticas en la nueva malla que fue del año pasado. Del año pasado, sí, del año pasado. Y Sí, como antes comentábamos, que son problemáticas que, si bien existían antes, salieron a la luz casi en los 2000, casi Sí. antes del 2010. Es que eso les va a ayudar después muchísimo, porque una cosa es la teoría, claro, yo lo entiendo, ustedes me entrevistan, ¿cierto? Tienen antecedentes y todo, pero después cuando tengo que hacer la clase, ¿cómo la abarco Sí, yo? no se evidencia. Sí, claro. Uno conoce el relato, pero no la experiencia. Eso es. Pura teoría no. igual, profe, que usted mencionó de que en el ámbito social igual los chicos se adaptan mejor porque hay mayor conciencia. Como desde que se ingresó a trabajar, ¿ha visto cómo esa evolución así? Sí, porque antes los estudiantes que eran del PIE, por ejemplo, los sacaban de la sala. Entonces los sacaban y no participaban de la clase. Y hoy en día los educadores diferenciales igual hacen clases, ¿entiendes? Están preparados para hacer una clase y ahí abarcan a todos los estudiantes y todo ¿cómo se dice? Los niveles de aprendizaje. Pero antes se sacaba, entonces todos se daban cuenta, ya, y ahí empezaba como el tema de molestar, El cosas, estigma. claro, el estigma, exactamente. Los chicos. Pero sí ha habido una evolución frente a eso, absolutamente. Y Y se ve con mucha más naturalidad. como dentro del contexto que está usted, como que igual son una cantidad relativamente pequeña de alumnos, ¿cree que entre esos mismos alumnos se apoyan? Como que Sí, no existe esa, sí. esa discriminación al ser un grupo tan Depende grande. de las edades. Depende de las edades. Porque cuando, por ejemplo, en un curso más grande, un octavo, a veces se nota, a veces son más molestosos en el tema del desarrollo, igual que están, no sé, por la adolescencia y eso de pronto como que a veces se molesta más a los chicos que tienen una cierta condición. Existe eso. Pero no tanto, ¿eh? No tanto. Por lo menos acá en la escuela yo no lo he visto. No he visto así tanto. Ya, se ha visto, pero poquito. Como para cerrar ya, así como, ¿cuál sería el trabajo, igual lo conversamos, el trabajo colaborativo con el pie? ¿Cómo trabajamos con el PIB? Tenemos horas de coordinación. Tenemos horas de coordinación con los profesores, donde hacen la adaptación de las evaluaciones, por ejemplo, de las guías. Y también, ¿cómo se dice? Periódicamente a veces se trabaja en el consejo de profesores, ¿ya? Tenemos eso y tenemos bueno, a través de los correos nos van informando, sabemos los diagnósticos de los estudiantes, hay entrevistas con los apoderados en relación a eso, así que hay una buena coordinación en ese sentido.
Así que así trabajamos. Pero sí creo que todas las asignaturas igual necesitan de esto, porque tenemos solamente lenguaje, matemática, ciencia, historia, ponte tú, pero así otras asignaturas no tienen esas horas de coordinación. O el profesor jefe, de hecho. Pero, por ejemplo, un profesor de artes, el profesor de artes, que no es profesor jefe, no tiene nunca un horario de coordinación, ¿ya? Pero eso también cabe dentro del horario que se le tiene asignado, dependiendo de la cantidad de horas, debería ser considerado, y eso no está considerado. Desde el SLEP, digamos, no desde como el establecimiento, sino desde nuestra administración. Es un tema ya más estructural Sí, que claro, se tiene que tratar. Claro. Interesante. No se me había Sí, ocurrido. porque nosotros vemos, o ellos pretenden ver solamente como los ramos como más fuertes nomás al final. Pero las habilidades son muy variadas y se prestan. Sigue siendo la misma lógica de atender la matemática, el lenguaje. Claro, El otro así sí, como para que- las pruebas que son estandarizadas y todo Claro. ese tema. Igual, por ejemplo, es un punto importante. A veces muchos establecimientos, tenemos el CIMSE. Y en el CIMSE, ¿qué hacemos con los estudiantes que tienen? No tienen prueba, el CIMSE no tiene una prueba adaptada para los chicos que tienen una Claro. condición diferente. Es la misma prueba. ¿Qué hacen el que hacen en la escuela? No viene, o viene, lo llevan para otra sala y no da la prueba. ¿Por qué? Porque le va a bajar el puntaje. Claro. No, Entonces, igual, desde esa perspectiva, igual está mal. Claro, algo más estructural que propio de la escuela o del Sí, profesorado. claro, y eso pasa en todos lados. Interesante. Porque son más disruptivos, porque no sé, puede salir algo mal ahí, no sé. Entonces, ¿Sí? ¿Ustedes no tienen ninguna otra pregunta? No, yo por lo menos. No, tú no has dicho ni una. No, está nervioso. No, no estoy No, nervioso. Ya, Ya, sí, pues sí contémosla. estamos, sí. No sé si falta, quieren hablar con la